es indescriptible. Majestad entronado está. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy de ti. Aleluya, aleluya. Maravillado Dígaselo en esta mañana, maravillado soy de estoy de ti. ti, Señor. Santo Dios, de quien la gloria es. Aleluya, maravillado Maravillado estoy. aleluya. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Bata sus manos en esta mañana. Si usted cree que usted está maravillado de este Dios tan grande que tenemos. La gloria. No sé si usted está consciente de este Dios maravilloso y grande y sublime. Mi amor, Aleluya. ¿por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Quién eres ¿Por tú, quién Señor? eres tú? Aleluya. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Dígaselo en esta mañana. ¿Por quién eres tú, ¿Quién Señor? eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú, Señor? ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Yo iré. Eres quien provee. Yo a mí sí. Tú peleas por mí. Jehová Shalom, Príncipe de paz. príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Aleluya. Jehová Jireh, Eres eres quien provee. Jehová Nissi. Jehová Nissi, Peleas por mí. tú peleas por mí. Jehová Shalom, Príncipe de paz. mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Because of who you are, I give you glory. Aleluya. Because of who you are, I give you Solo tú mereces la adoración, mi praise. Dios. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in
usted, Dios maravilloso? ¿Qué tiene usted esta mañana para darle a este Dios grande y eterno? ¿Qué ha traído usted esta mañana para decirle gracias por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanto amor para con nosotros, Señor? Gracias, mi Dios, gracias. Hay un pueblo agradecido, hay un pueblo que te alaba, hay un pueblo que te exalta y te bendice, Señor. ¿Por quién eres tú, Señor? Porque tú te mereces la oración, tú te mereces toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Santo eres, mi Dios, santo eres, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios maravilloso? Qué Dios tan grande tenemos. No sé si usted tiene un Dios grande, pero yo tengo un Dios grande y sublime y majestuoso, que Él se merece toda la oración, que Él se merece toda la honra, que Él se merece toda la gloria. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Qué Dios tan maravilloso, de verdad que sí, qué Dios tan grande tenemos, amén, aleluya. Y no nos podemos olvidar de este Dios tan grande que tenemos, amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, cada persona que nos está visitando en esta mañana, sea bienvenido a la casa de Dios. Saluda a la persona que tiene al lado, si nos está visitando, dígale bienvenido, regálele una sonrisa. Dígale, estamos contentos de tenerlo. Si es su hermano, dígale, hermano, bienvenido también. Bienvenido a cada uno a la casa de Dios. Gloria al Señor, amén. Amén, hermana. Amén, gloria al Señor, amén. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 24, amén. Qué oportunidad tan grande, qué día tan bonito. No sé si vieron que salió el sol esta mañana y somos privilegiados, créalo que sí. Amén, amén. Lugares donde han pasado huracanes, Acapulco está destrozado. Lugares donde hay guerra, Israel, Palestina. Pero usted y yo tenemos un sol que brilla esta mañana. Un sol hermoso, un Dios maravilloso. Nos levantamos, nos podemos mover, tenemos nuestras familias, tenemos tantas cosas que de verdad que Dios tan fiel y tan grande tenemos. Salmo 24 vamos a estar leyendo en esta mañana, amén. Gloria al Señor. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ponga su Biblia en su silla, amén, en esta mañana. Y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios, amén. Y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Bendícenos en esta mañana. Ayúdanos a hacer esta ofrenda grata. Pero sabe una cosa, dele gracias en esta oración. Gracias a Dios por tanta cosa y tanta misericordia que tiene. Soberano Dios y Padre celestial. Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y sublime. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias porque hay un pueblo aquí reunido para alabarte y glorificarte. Porque queremos ser, Señor, ese sacrificio vivo, esa ofrenda agradable, esa ofrenda de olor grato para ti, Señor. Porque hay un pueblo agradecido, un pueblo que te dice gracias en esta mañana por tanta bondad, Señor, por tanta misericordia, Señor. Porque vemos tu mano reflejada cada día, Señor. Bendícenos en esta mañana, glorifícate en esta escuela dominical y ayúdanos a poderte dar la mejor alabanza. Nos olvidaremos de problemas, enfermedades, angustias, pero en este momento queremos exaltar tu nombre, darte la honra y la gloria que tú te mereces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya. Recibe toda la alabanza, recibe toda la honra en esta mañana, Señor. Hay un pueblo agradecido, hay un pueblo que te exalta y te alaba, Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, Levanta sus manos en esta mañana. seremos Aleluya. como los que sueñan. Cuando el Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, labios de labios de alabanza. Entonces Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, aleluya, gózate. pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba,
gloria.
labios y dígale cuán grande, cuán fuerte, cuán maravilloso es, hermano. No sé si usted ha visto el poder de Dios en su vida. No sé si usted se ha tocado y ha experimentado este Dios tan maravilloso que tenemos. No sé si usted ha visto la gloria de Dios en su vida, pero este Dios es grande, este Dios es poderoso y a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, la adoración. Oh mi Dios, cuán grande, cuán sublime, cuán majestuoso eres, mi Dios. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso eres, mi Dios. Maravilloso eres, Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. A veces cantamos por cantar, y ahorita que estábamos cantando grande y fuerte, yo me retrocedí y yo sí he visto la mano de Dios. Yo sí he visto este Dios grande y fuerte en mi vida. Yo he visto este Dios grande y fuerte en mi familia. Yo he visto este Dios grande y fuerte en el hogar de nosotros. Así que no sé cómo no se puede usted alabar a este Dios esta mañana. No sé que usted tenga que decirle a este Dios maravilloso, a este Dios grande, a este Dios eterno, a este Dios sublime, un Dios que se merece toda la honra, un Dios que se merece toda la adoración y toda la alabanza, Señor. Oh, grande eres, mi Dios, grande eres, Señor. Incomparable, inigualable eres tú, Señor. Cuando vemos tu grandeza en las cosas más pequeñas y en las cosas grandes, comprendemos y sabemos que Dios tenemos, mi Dios. Gracias, Señor, por ser hijos tuyos. Gracias por esta salvación, mi Dios. Gracias. Oh, maravilloso eres, mi Dios. Aleluya. Ofrecerte más. Oh, mi Dios. Una canción. Oh, mi Dios. Gracias, entregarte mi vida. Porque cosas grandes has hecho en nuestras vidas, Señor. De todo corazón. Y es un privilegio poder alabarte, mi Dios. Buscar tu unción es mi Es una oportunidad nueva poder estar aquí, Señor. Quiero ofrecer. Porque tú no necesitas de nosotros, Señor. Tú tienes quien te alabe, quien te adore, Señor. Mi vida. Tienes ángeles, tienes serafines, tienes querubines que te adoran día y noche, Dios. Pero a ti te place escuchar las voces de nosotros en esta mañana. De poder levantar nuestra voz, Señor, y engrandecerte en esta mañana, rendirme a tus brazos, oh Jesús. Aleluya. Decirte que te amo. Yo te amo. Oh, santo eres, mi Dios. Llenas mi senda con tu olor. Oh, maravilloso. Me llevas de la mano.
decirte que te amo. Oh Dios, Yo te amo. Tú iluminas mi senda con tu luz. maravilloso Dios. Me llevas de la mano. Mi alma. Oh Señor. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya. 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 ¿Qué tiene que decirle usted esta mañana a este Dios? Si su vida se estremece, si su corazón se vuelve chiquito, ¿qué quiere decirle a usted este Dios? Cuando siente su presencia, cuando lo siente al lado, cuando lo siente en usted, ¿qué palabras salen de su boca en esta mañana para este Dios? Para este Dios maravilloso, para este Dios grande, para este Dios eterno. ¿Qué le dice usted en esta mañana que se presenta usted delante de Él? ¿Qué sale de su boca, de sus labios? Cuando siente este poder, cuando siente esta presencia maravillosa, cuando en su mente pasan cosas que has vivido, momentos tristes, momentos felices, cuando has visto la mano de este Dios maravilloso. ¿Qué tienes tú para decirle en esta mañana a este Dios maravilloso? No quiere batir sus manos, no quiere darle la honra, no quiere darle la gloria a este Dios maravilloso, a este Dios grande y eterno. Oh, gracias mi Dios, gracias Señor. Oh, incomparable eres, Señor Jesús. Oh, santo, santo, santo eres. Maravilloso eres mi Dios, aleluya. Oh Dios, acompáñame a levantar la voz delante de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Dígale gracias, porque su misericordia no se ha terminado, porque todavía sentimos su presencia, porque todavía su espíritu está en medio nuestro, porque esta gracia no se ha terminado y aún Él está con nosotros, Señor Jesús. Dios, qué grande eres y qué privilegio, Señor, en esta mañana todavía sentirte, Señor. Todavía estar reunidos aquí para darte la honra y la gloria, mi Dios. Porque todavía no se han cerrado estas puertas de la gracia, Señor. Porque tú nos permites cada día, cada momento sentirte, Señor, aunque no somos dignos de ti, Señor. Pero tú pones tus ojos, tu mirada en nosotros, Señor. Qué privilegio tan grande, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, Padre Celestial. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios? Pueden sentarse, hermanos, y vamos a recoger la ofrenda. Voy a pedirle al hermano Argemiro y al hermano Libardo si nos colaboran en esta mañana, amén. Y los dejo en compañía de nuestro pastor, el hermano William, amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
obediencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que la entendamos y que podamos comprender la misión de la iglesia. Ya usted y yo tenemos salvación siempre y cuando no nos alejemos, siempre y cuando no empiece usted a cambiar a Dios por las cosas de la vida, del mundo. Hermano, tenemos salvación. No es primero el trabajo, ni la familia, ni los amigos, ni la casa, ni el dinero, nada. Eso es secundario. Primero es Dios. Amén. Y mientras usted lo mantenga claro, hermanos, y mientras yo lo mantenga claro y vivamos en obediencia y santidad a Dios, tenemos salvación. Digan amén. Pero hermanos, pero el propósito de la iglesia es llevar el mensaje de Jesús. Recuerde que ese era el propósito de Israel. Se lo predicaban 8 días. Israel no lo cumplió y Dios les permitió ser esparcidos. Así que la iglesia tiene una misión y esta tarde tenemos nuestro culto de encuentro de amigos y quiero invitarle para que venga y traiga un amigo, invite a una persona. Hermano, si uno estima a alguien, lo primero que le va a compartir es de Cristo. No me diga que usted estima a alguien y no le ha hablado de Cristo. Entonces es una estimación un poquito extraña, porque si Dios viene, esa persona se va a perder. Amén. Así que hermanos, hay que hablarle a la gente de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. También hermanos, con la ayuda del Señor, recuerden, el martes tenemos Escuela Vida Nueva, el jueves tenemos culto, el sábado tenemos culto también, 7 de la noche. Recuerden que el sábado tenemos ayuno. Todo primer sábado de mes tenemos ayuno. Amén. Hermanos, el domingo también tenemos la actividad pro templo, que es el barbecue. Para los días 10 y 11 de noviembre, ¿qué tenemos? Campaña evangelística. ¿Dónde? En Dakota. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el lema? Rescatados por su sangre. ¿Cuántos no van a ir? Bueno, como 2 o 3, el resto vamos a estar ahí evangelizando. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a estar apoyando. También en el mes de diciembre, ¿qué tenemos? Campamento juvenil. ¿Qué días? 8, 9 y 10 de diciembre. Hermanos, necesitamos apoyar la campaña evangelística. Esta mañana en el culto de empapeamiento había una señora, yo me le acerqué y me le presenté, le pregunté de dónde era. La señora me dijo, yo soy brasilera. Le dije, ¿cómo llegó a la iglesia? Y me dijo, pastor, yo estaba en un supermercado y alguien estaba entregando volantes de la iglesia. Y tomé el volante, lo leí y dije, yo necesito de Dios. Y ya ha venido como a 3 cultos. ¿No le parece que esto es muy valioso, hermano? No nos callemos algo tan grande. Hermano, no se calle algo tan glorioso como la salvación. Eso es para gritarlo, para anunciarlo, para decírselo a la gente. Gloria a Dios. Amén. Bueno, esos son nuestros programas. Esperamos que los jóvenes se inscriban para el campamento con la hermana Maura o la hermana Gabriela. Gabriela, levante así su mano para que la vean. Ve, ahí está la hermana Gabriela, mírenla. Con ella se pueden inscribir para el campamento. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga con todos estos programas. Amén. Yo quiero invitarles que estén de pie, vamos a orar a Dios. Hay unas peticiones y vamos a colocarlas delante de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, por el hijo de nuestra hermana Claudia, el hermano Roger, ¿cierto? Es Roger. El hermano Roger, él va a viajar a Colombia, que Dios lo guarde, lo lleve con bien. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Neri, que ha estado bastante delicada de salud. Vamos a orar por la familia de Alexandra y Jacobo Jr. Alexandra, la esposa de él, ha muerto su señora madre, así que vamos a orar en favor de ella. Amén. Aquí dice también, vamos a orar por bueno, ahorita oramos por los cumpleañeros. La hermana Bella pidió oración por su sobrino Sebastián. Bueno, también ahorita oramos por los que cumplen años. Creo que esas son las peticiones que tenemos. Amén. Vamos a orar y gracias, hermana Gloria, por todos los niños, los jóvenes, los amigos, sus peticiones. Hermano, oremos por los niños. Este martes es la mal llamada fiesta del Halloween y la celebración de lo que llaman el Día de los Brujitos. Quiera Dios que ningún hermano ni amigo de los que están aquí ni disfrace ni participe de eso. Eso no es sano, aunque la gente lo disfraza de sano, pero eso no es sano. Ese es un día, hermano, celebrado y conmemorado a las fuerzas del mal. Amén. Y los cristianos debemos de entenderlo. Y lo peor es que, hermano, a veces los padres y la sociedad es la que destruye a los niños, ¿no? Que si no me das algo, te maldigo. Y eso, mire, desde niño la sociedad y los padres salen con sus niños. Y esa era la costumbre antigua. Si no, así nació esa fiesta. Si no se daba lo que se quería, maldecían la casa y la familia. Así que, hermanos, no es una fiesta para celebrar, no es una fiesta donde los cristianos participan, no es una fiesta donde nosotros llevamos a nuestros niños a ser parte de ella. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Enséñele a sus hijos, padres. La tarea de enseñar a los hijos es nuestra, es de padres. La iglesia ayuda, pero es del padre, es de la mamá. Mamá, es tu tarea.
Es nuestra tarea. Yo debo enseñarle a mi hijo todo lo que él necesita saber para la salvación. Y hermanos, esto aboca a la iglesia a que aprendamos la Biblia, que aprendamos lo que Dios dice y quiere, lo que Dios espera. Amén. Así que vamos a orar por estas peticiones y oramos por los niños, y que usted y yo ayudemos a nuestros niños a crecer en el temor de Dios. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios, pedimos a ti, clamamos, rogamos, suplicamos tu ayuda, tu bendición, tu gracia, tu respaldo, Dios. Oh Dios, mira a mis hermanos enfermos, necesitados, afligidos, angustiados, con problemas, necesidades, situaciones de salud. Dios, ayúdales, te lo ruego. Oh Padre bendito, pedimos de ti, Señor. Pedimos de ti, Dios eterno. Pedimos de ti, Señor. Oh Dios maravilloso, oh Dios maravilloso, oh Dios eterno. Pedimos de ti tu favor. Ayuda a mis hermanos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, restáurales, sánales, levántales, guárdales, Señor. Oh Dios, la niñez, guarda, Señor, los niños. Oh Padre bendito, ayúdanos como iglesia a cuidar nuestros niños, a ser los que les enseñemos. Padre, Señor, que asuman la tarea como padre. Madres que asuman la tarea, Dios. Bendice, guarda la niñez, Señor. Que no haya quien participe de estas fiestas paganas, Dios. Fiestas que no construyen, por el contrario, que evocan la muerte, que evocan la maldad, que evocan la brujería, que evocan la hechicería, que evocan lo malo, lo perverso, lo oculto. Oh Dios, guárdanos de estar en eso. Oh Dios, ayúdanos a tener firmeza para defender nuestra fe, Dios eterno. Cristianos firmes en lo que creen y que lo enseñan y lo transmiten a sus hijos. Guarda, Dios, al hermano Roger, guárdale, bendícele, llévale con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos guarde, ¿verdad que sí? Vamos, antes de cantar una alabanza al Señor, vamos a orar por los hermanos que cumplen años y que están cumpliendo años. Hermano Joel, llegó ahora sí su día. Vamos a orar por el hermano Joel, que cumple años esta semana. La hermana Mónica Herrera también cumple años esta semana. Que Dios les bendiga. Por aquí también me escribieron. La hermana Bella también pidió oración por Sebastián, su sobrino. Está de cumpleaños hoy. Amén. También aquí menciona la hermana Mónica. También por Yoleida Correa, que mañana está de cumpleaños. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Vamos a orar por ella. Que Dios le bendiga. Nefer hoy está de cumpleaños. Por ahí vi a Cindy, su mamá. ¿Sí está? Ok. Vamos a orar por los cumpleañeros. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos jóvenes, amigos, visita, que cumplen años. ¿Qué queremos para ellos, hermanos? Que Dios los bendiga. Que Dios los ayude a entender este evangelio. Que se decidan a caminar con Dios. Amén. Oremos por ellos, Señor Jesús. Padre, gracias Dios. Tú nos regalaste la vida, Señor. La vida es un milagro. Ayúdanos a valorar la vida, a apreciarla, a cuidarla. A pesar de que haya momentos duros y difíciles, pero ayúdanos a vivir agradecidos. Es una bendición.
Yo te ruego, Dios, bendice a nuestros hermanos que cumplen año. La hermana Mónica, bendícela, ayúdala, Señor, sé con ella. El hermano Joel, Dios, bendícele, ayúdale, Dios eterno. Te ruego, Dios maravilloso, bendice, Señor, a Yoleida, su vida, a su familia, ayúdales, Dios. El niño Nefer, el joven Nefer, bendícele, ayúdale, Señor. Oh Dios, bendice a todos los que están cumpliendo años. Tu bendición, tu gracia, tu favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Dios maravilloso, en tu nombre santo, amén y amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y entonamos una alabanza más de adoración a Dios? Perdón un segundito. Hermanos, yo quiero invitarles, trate de entrar en la alabanza. Es que a veces desde aquí uno ve hermanos que no cantan. Cante. Entre en la presencia, levante sus manos, ojalá. Conéctese con la alabanza, con la adoración a Dios. No se quede mirando, no se quede escuchando, no, dígale, esas alabanzas son muy lindas. Y cuando usted las canta, es la oportunidad de usted decirle eso a Dios. Y a Dios, hermano, tenemos que aprender a expresarle a Dios. Así que por favor no se quede callado. Entre en la adoración, cante lo que dice esos cánticos, hermano, y levante sus manos y dígale a Dios todo lo que Dios significa para usted. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Sí, Señor. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora Eso mi podemos canción. dar. No hay cómo Para pagarle. darte las gracias. Pero dígale gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, mi Señor. Yo no tengo cómo pagarte, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Yo no tengo cómo pagarte, En la cruz diste tu vida. pero puedo darte Lo gracias. entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Las gracias. Dígaselo, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Jesús. Alguien que le diga gracias. Gracias. Grítelo. Gracias, Señor. Gracias. Mi Señor. Jesús. Gracias. Muchas Dios. gracias, Señor. Dígaselo. Gracias, mi Señor. Abra sus labios y dígaselo. Abre tus labios Gracias. y díselo al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Jesús.
Señor Dios. Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. En la cruz diste tu vida. Wow. En la cruz diste tu vida, Dios. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Hermano, no hay algo más duro en la vida. Bueno, hay muchas cosas duras en la vida, pero hay cosas en la vida que dan dolor, y es cuando la gente no agradece. No sé si usted lo ha vivido. Hay cosas en la vida que causan dolor, y uno debe ser agradecido. Los cristianos sí que debemos ser agradecidos. Por eso, hermano, un cristiano, un culto, debe gozárselo. Un culto es para uno levantar las manos, adorar a Dios, pensar en ese cántico y dejar que las lágrimas corran por las mejillas y uno decir: pero es que Dios ha sido bueno. Amén. Así que, hermano, aquí sí debemos entregarlo todo. Amén. Palabras, expresiones, levante sus manos, cante duro y dígale a Dios gracias. Amén. Gloria a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. ¿Han encontrado todos? Leamos la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo leemos una vez más. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos queridos, hace 8 días empecé a hablarles un poco acerca de Israel, porque estamos viviendo una situación de guerra ahora entre los palestinos e Israel. Más que los palestinos, este grupo terrorista que hizo todo ese daño en Israel. Y bueno, eso hace que este país esté en guerra, ¿verdad? Pero yo quiero y he querido hablar de este tema porque los cristianos necesitamos también conocer de Israel un poquito, porque toda la Biblia habla de Israel, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia habla de ellos. Amén. Y hay que aclarar algunas cosas, y también como iglesia necesitamos tener una posición prudente y entender que la Biblia habla de ellos y que hay cosas buenas de que Dios les ha prometido, pero que también es un pueblo que se ha rebelado contra Dios, y al rebelarse contra Dios hay también consecuencias de ello. Amén. Entonces, por eso tenemos que ser equilibrados y mirar qué dice la Biblia. Amén. Así que yo hoy espero no cansarlos mucho, porque les voy a dar un poquito de historia. Amén. Así que no sé si a usted le gusta mucho la historia, pero le voy a hablar un poquito de historia. Si me dejan el versículo, por favor, de Éxodo capítulo 19, versículo 5. Hermanos, hace 8 días yo les decía, les hablaba un poquito de dónde viene Israel.
Israel, y déjeme yo le recuerdo y luego me va a saltar al año 70 después de Cristo. Pero le voy a decir de dónde viene Israel y quiero que me regalen su atención. Israel no era pueblo, no había un pueblo que se llamara Israel, no lo había. Sí habían otros pueblos en ese tiempo y otros lugares que tenían nombres, y así que Israel no existía. Dios llama a un hombre llamado Abraham, que el nombre Abraham significa Padre exaltado, eso traducía. Y Dios llamó a Abraham y él vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, así se llamaba el lugar donde él vivía. Ese lugar era un lugar pagano, hacían cultos a dioses paganos, adoraban deidades paganas. Así que Abraham no era judío, pero Dios llamó a un hombre que no era judío, que no era un gran hombre, era un hombre que tenía tierras, posesiones, sí, y Dios le dice: deja tu tierra, deja tu familia, vete con tu esposa y vete con lo que tú tienes, lo demás déjalo. Porque yo de ti, le dijo Dios, voy a ser una nación grande. Amén. Así que Dios llama a Abraham. El capítulo 12 del Génesis nos cuenta la historia, ahí lo llama. Luego Dios le hace una promesa y le dice: yo voy a bendecirte y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Abraham y su esposa no podían tener hijos, su esposa era estéril. Aprovecho para decirle: a Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. Nosotros a veces con buenas intenciones queremos ayudarle a Dios. Hermano, lo que Dios no dice, no lo haga. Cuando Dios no diga algo, por usted o yo querer ayudarle a Dios, hermano, pues Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Señor, pero ¿y cómo? Mi esposa es una viejita, perdón, con todo respeto. Mi esposa es una viejita. Ya no tiene la costumbre de las mujeres, ya no puede tener el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual en las mujeres es el que faculta que ella pueda precisamente ovula, y a través de ese proceso ella puede llegar a quedar en estado y dar a luz un hijo. Así que Abraham estaba en cierta manera reclamando lo cierto. Cuando el Señor se lo dice a Sara, pues yo creo que usted también se hubiera reído. ¿Verdad que sí, hermana? Porque usted hubiera dicho: bueno, y yo ya, como que a estas alturas de la vida, pero el Señor le dijo: te voy a dar un hijo. Hermanos, cuando Dios da, no piense que no. Y cuando Dios no lo llame o no le diga algo a usted, no le ayude a Dios, porque se va a meter en problemas. Dios sabe lo que hace. Así que Sara le pareció que Dios como que sí, pero le voy a dar una ayudadita, y le llevó su criada a Abraham para que él durmiese con ella. Y de ese nacimiento, de ese momento, nace un hijo que se llama Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Dios le había dicho que de ella, de Sara, iban a ser un hijo. Amén. Efectivamente, hermanos queridos, nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Llega el momento en que Dios cumple la promesa 25 años después de que la había dado. Hermano, Dios tampoco tiene que correrle a nadie, porque uno a veces dice que Dios, no, yo tengo que esperar en Dios y ya. Así que 25 años después nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero cuando llegó Isaac, era el hijo de la promesa, no podían estar juntos ellos ahí, y generó conflicto, y ese conflicto viene hasta el día de hoy. Ismael es el padre de los árabes, desde allá vienen todos los árabes, y Isaac es el padre de la nación de Israel. Entonces le nace a Abraham un hijo llamado Isaac. Ese hombre Isaac crece,
y de él nacen dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Pues de Jacob nace el pueblo de Israel. De ahí nacen las 12 tribus de Israel. Amén. Y Dios a Israel le había dicho esto, hermanos, esto que estamos leyendo aquí. Este versículo tiene una condición para la bendición y yo quiero que me acompañen a leerlo. Dios le dijo a Israel, ahora pues, mire la condición, ¿cuál es? Si diereis oído a mi voz y si guardareis ¿qué? Mi pacto. Ahora viene la consecuencia si lo guardaban. Ustedes serán ¿qué? Todos fuerte. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Así que Dios dijo, pero si hacen lo que les digo, pero si guardan mi voz, si guardan mi pacto, no se preocupen, yo los voy a bendecir. Pero hermanos, Israel hizo lo contrario. Así que los que hemos leído la Biblia sabemos que Israel se saltó eso y empezó a hacer todo lo contrario. Me voy a dejar todos esos años de historia y voy a venirme al año 70 después de Cristo. O sea, en el año 70 de nuestra era, Israel habitaba la tierra que Dios les prometió. Pero Israel se distanció de Dios, se alejó de Dios. Hermanos queridos, darle la espalda a Dios nunca será sabio. Nunca. Trae consecuencias, trae problemas, traerá fracaso. Así que Israel le dio la espalda a Dios, y eso de darle la espalda a Dios le trajo problemas. En el año 70 después de Cristo, bajo el imperio romano, recuerde que Cristo nació bajo el gobierno o el imperio romano. Israel no se manejaba así sola ya, el imperio romano gobernaba esa tierra. En el año 70 después de Cristo, el general Tito vino y destruyó a Jerusalén. Destruyeron a Jerusalén, la acabaron. La ciudad que tenía Israel como su capital, donde David en el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. David estaba hablando de ir a Jerusalén, a la casa de Dios. Y finalizando el Salmo dice David, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Amén, amén. Hermanos queridos, pues fue destruida, pero los israelitas quedaron todavía ahí en esa tierra. Para el año 130 después de Cristo, estaban subyugados del imperio romano y se levantó una rebelión bajo la administración o un hombre llamado Bar Cosba. Él generó una rebelión y los israelitas se rebelaron ahí contra el imperio, pero no prevalecieron y perdieron ahí. Entonces echaron a los israelitas y les dijeron, saldrán de su tierra, y todo israelita que vuelva a la tierra vendrá bajo pena de muerte. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Se fueron. Toda esa región donde ellos habitaban, no quedaron más de ellos. Se fueron los israelitas. El propósito del imperio romano era borrar toda la memoria de los judíos. Así que en el año 132, el emperador Adriano decidió tomar a Jerusalén y hacerla una ciudad griega,
quitarle toda la historia de los judíos y hacerla una ciudad griega. Entonces le cambió hasta el nombre y la llamó Aelia Capitolina, así la llamó. Y el propósito era quitarle toda la historia a Jerusalén en relación con los judíos. La tierra la llamaron Tierra de Palestina, y el título Palestina significa tierra de los filisteos. Así que cambiaron el nombre a la región, le cambiaron el nombre a Jerusalén, porque querían borrar toda la historia de los judíos de esa tierra. Esa tierra, allá de la tierra de Israel, era más grande en aquel entonces. Fue viviendo diferentes épocas y ataques. Así que, hermanos, un imperio venía y se apoderaba de esa tierra, pero luego se levantaba otro imperio y vencía y tomaba la tierra. Así que por allá para el año 637, los musulmanes conquistaron esa franja de Gaza y toda esa tierra. Así que todo ese lugar quedó en manos de los musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? Los árabes. La mayoría, casi todos los países árabes, su religión tradicional es ser musulmanes. Creen en Mahoma. El islamismo, gracias. El islamismo, y ellos son creyentes de Mahoma como su profeta. Y ellos entonces, en su forma de creer y de fe, tienen una cosmovisión diferente a los judíos y no aceptan que nadie diga que hay otro Dios fuera del Dios de ellos, ni que haya otro profeta mayor que el profeta de ellos, que es Mahoma. Así que por allá para el año 636 se apoderaron de esa tierra. Luego, hermanos, vinieron otros imperios y tomaron esa tierra, se la quitaron a ellos. Por allá en el año 1291 volvió esa región a ser tomada por los musulmanes. Y, hermanos, entre eso que estaban ahí en los musulmanes, luego para el año 1516, yo quiero hacerles un barrido por la historia para que lleguemos hasta ahora, ¿me comprende? Por allá para el año 1516, el imperio turco, el imperio otomano, le arrebató a los musulmanes, les quitó a los musulmanes el dominio sobre esa región para el año 1516. Hermanos, el imperio otomano es lo que es Turquía hoy, el país de Turquía. Ellos son el imperio otomano. El país Irán, que es enemigo de Israel, ellos eran el imperio persa, del que habla la Biblia en la imagen de Daniel. Era el imperio persa, y los persas son los que hoy son el país de Irán. Bueno, del año 1516, hermanos, hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue en el año 1914. El imperio otomano tuvo el control de esa tierra. Pero ya en el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, entonces el imperio británico, lo que es Inglaterra hoy, se apoderó de esas tierras. Así que eso ha sido una tierra de conflictos, vienen a través de la historia. Pasó la Primera Guerra Mundial y entró por allá en el año, hermanos, en el año 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Y de esas guerras, todos esos países europeos quedaron arruinados. Quedaron mal. Así que Inglaterra dijo: yo no puedo seguir con esto. No podemos seguir guiando esta tierra, porque tener dominio sobre una tierra significaba ayudarle en las crisis, pero también mandarles ejércitos y soldados para cuidarlas, y eso costaba mucho dinero. Así que ellos dijeron: vamos a entregarle estas tierras a las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas determinen lo que se va a hacer con estas tierras.
Pero antes, por allá en el 1914, se dictaminó, se dio una declaración en la que se decía que Israel había que darle una tierra, sin que afectara a los palestinos, pero había que darle una tierra. ¿Están conmigo? ¿A cuántos les gusta la historia? ¿Cuántos perdieron historia en el colegio? Hay gente que no le gusta la historia ni las fechas, pero necesito traerlo para que usted me entienda. Hermanos, así que dijeron, hay que entregarle a Israel una tierra. ¿Por qué? Y yo quiero que usted entienda que detrás de todo Dios va dirigiendo las cosas. ¿Por qué? Cuando los judíos salen de su tierra, ellos, como les dijeron, todo judío israelita que vuelva acá, lo matamos. Así que ¿quién vuelve? Y con un imperio y con ejército, todo el mundo se fue. Ellos se fueron a diferentes países del mundo donde de ese entonces, que existían en esa época, cuando todavía no se llamaba Europa, así, pero ellos llegaron a esas tierras. Y ellos habitaron mucha parte de esas tierras de Europa, pero en esas tierras los odiaron. Todo eso tiene un plan. Así que los judíos donde vivían los perseguían. En Alemania Hitler mató se calcula que cerca de 6 millones de judíos exterminó. Así que los judíos tenían que irse de Alemania, pero si pasaban a otro país, pasaba lo mismo. Por allá en el año 1491 en España, la reina Isabel la Católica, que ella fue, en el tiempo de ella fue que se descubrieron las Américas, se descubrió el continente americano. Entonces dictaminó que si los judíos no se convertían al catolicismo, había que sacarlos o matarlos. Esa era la época de la Inquisición. Así que los judíos, hubo muerte en abundancia para ellos también allá. Tuvieron que irse. Y donde llegaban, perseguidos. Hasta el día de hoy, donde ellos van, en muchos países los persiguen. Los persiguen por buenos o no tan buenos, pero más es un antisemitismo, pero eso tiene una historia ahí atrás, en la Biblia. Y hermanos queridos, eso hizo entonces y yo quiero que estén atentos conmigo, eso hizo que entonces ellos dijeran, no tenemos más lugar donde vivir, tenemos que volver a nuestra tierra. Y las Naciones Unidas dijo, hay que darles una tierra, y firmaron una declaración. Hay que volver a darles una tierra a los judíos. De eso entonces ellos establecen y firman una declaración que iban a formar 2 estados, un estado israelita, un estado judío y un estado palestino. Pero los palestinos no estuvieron de acuerdo con esa declaración y ellos dijeron, no la aceptamos. Para el año 1948, el 14 de mayo de 1948, en una reunión de las Naciones Unidas, el primer ministro en esa época, o era un hombre, un líder del gobierno y de las fuerzas militares, David Ben Gurión, decretó la independencia del Estado de Israel. Como los palestinos no aceptaron la formación de 2 estados, entonces decretó la formación del Estado de Israel. Y cuando eso sucedió, hermanos queridos, al día siguiente se formó la guerra. Así que los países árabes se vinieron contra Israel. Los países árabes que estaban ahí al lado son Siria, Jordania y Egipto. Se vinieron contra Israel, contra sus ejércitos y otros países árabes, y se vinieron a atacarlo para no dejar que ellos se establecieran en esa tierra, para impedirlo. Pero extrañamente para ellos,
pero no para los que conocemos la Biblia. Israel les ganó la guerra. Cuando Israel era un ejército pequeño, no apenas se estaban estableciendo. Era como usted decir, llego a Aruba y al otro día le quitan todo, lo atacan todos los vecinos. Y usted apenas llegando. Eso le pasó a Israel, entonces enfrentó esa guerra como pudo, pero la venció. Luego pasó esa guerra, duró como unos 2 años, salieron, toda guerra deja pérdidas, así se gana en la guerra. Luego por allá en el año 1967, como les ganó la guerra, los países que lo atacaron volvieron a preparar otra guerra. Y entonces alistaron ejércitos, recopilaron gente de los países árabes para venir a atacar a Israel y sacarlo de la tierra. En el año 1967, Israel se dio cuenta que estaban preparando una guerra contra ellos. Así que cuando vio los ejércitos que iban a atacarle, Israel prendió la guerra y atacó primero. Y venció a los 3 ejércitos de Egipto, Siria y Jordania en 6 días. Los destruyó. ¿Qué pasó con eso? Que Israel en esa guerra se adueñó de 69,000 kilómetros de tierra más. 69,000 kilómetros cuadrados de tierra más. Le quitó a Egipto la península del Sinaí. Le quitó a Siria los altos del Golán, y a Jordania y a ellos les quitó parte de Palestina. Luego Israel, en un tratado de acuerdo con Egipto, le dijeron que ellos hacían la paz con Israel si Israel les devolvía el Sinaí, la península del Sinaí. Israel se las devolvió, pero a Siria no le devolvió los altos del Golán. Los altos del Golán es un sitio estratégico, es un lugar alto, y el que los tiene ventaja en la guerra. Así que Israel no los devolvió. Ni parte, y otra parte de Jordania no la devolvió. Para el año 1973, Israel estaba en un día día de reposo, un día sábado. Estaban celebrando la fiesta del Yom Kippur. Y la fiesta del Yom Kippur es una fiesta muy importante para los judíos. Cuando se celebra Yom Kippur, los judíos son los dueños del Banco de Caribe aquí, el banco, sí, CNB. Ese banco es de judíos. Cuando hay fiesta de Yom Kippur, ese banco está cerrado, porque para los judíos es un día muy especial. Los judíos son dueños de una gran parte de los bancos del mundo. Los judíos. Así que la gran mayoría de bancos del mundo lo manejan ellos. Mucha parte de Nueva Jersey, en Nueva York, es de los judíos. Ellos son, bueno. En esa fecha de 1973, cuando yo nací, fue la fiesta del Yom Kippur. Uno está naciendo, nacen días especiales, ¿no? Ese día le hicieron mucho daño a Israel, mucho daño. Pero en esa batalla también ganó y tomó más territorio. Les quitó una parte de Jerusalén a los palestinos. Eso, hermanos, se los cuento para que ustedes entiendan que esto no es una guerra de ahora. Y les cuento esto para que usted entienda que detrás de eso hay algo bíblico. Amén. Y que usted y yo como cristianos necesitamos tener cuidado de qué lado nos vamos. ¿Por qué? Porque no debemos irnos en contra de Israel, porque está ahí en una línea bíblica. No debemos irnos en contra de los palestinos, porque
realmente los que están haciendo todo este daño ahora son el grupo terrorista. Pero, no obstante, Israel tiene promesas en la Biblia. Y aunque ese pueblo se ha ido en contra de Dios y ha desobedecido a Dios, el día que ese pueblo vuelve su mirada a Dios, Dios lo perdona. Romanos 11, y yo después que les hablaré de ello, solo quiero mencionarlo. Habla del olivo natural y las ramas que fueron injertadas al olivo natural. El olivo natural en la Biblia es Israel. Mire a la persona que está a su lado y dígale, el olivo natural es Israel. Dígaselo, por favor, dígaselo. Para que lo aprenda y para que despierte. El olivo natural en la Biblia es Israel. Pero hermanos queridos, Dios, por la desobediencia de Israel, desgajó a Israel del olivo natural. Y ahí es cuando entra la iglesia. Así que Dios injertó a la iglesia, a usted y a mí nos injertó en el olivo natural. Amén. Eso, Pablo escribiendo la carta a los romanos les dice, pero no se gloríen ustedes, porque si Dios hizo eso con el olivo natural, si ustedes desobedecen, también los va a arrancar del olivo natural. Así que nosotros no somos más que Israel ni mejores que ellos, no. Ellos tienen un plan, Dios tiene un plan con ellos y la iglesia es un ente aparte de Israel, hermano. Nosotros somos un ente aparte de Israel. En Cristo, judíos y gentiles son un mismo pueblo, pero en Cristo. Amén. Pero Dios tiene un plan con ellos, Dios tiene un plan con la iglesia. Ellos tendrán que creer en Jesucristo, en el Mesías, pero Dios con ellos tiene un plan. Hermanos queridos, pero Israel se alejó de Dios, se alejó del pacto, se alejó de lo que Dios le había dicho que debía hacer y obedecer, y eso hizo entonces que Israel tuviese que salir de su tierra. Pero hermanos queridos, el día que David Ben Gurión en las Naciones Unidas declaró la independencia de Israel, y todas las naciones reconocieron el Estado de Israel porque no tenían tierra, no eran país, no tenían tierra, no eran reconocidos como nación. El día que lo hizo, ese día Israel volvió a ser nación. Amén. Están aquí conmigo, ¿cierto? Ese día Israel volvió a ser nación, pero eso está en la Biblia. Esa era una profecía bíblica. Y ahí es donde yo quiero que usted me entienda hoy, porque hermano, lo que pasa con Israel tiene que ver con la Biblia, y lo que suceda con Israel es un anuncio para nosotros los cristianos del tiempo que estamos viviendo. Amén. Hermanos queridos, lo que sucede en este tiempo y lo que sucede con Israel es para que la iglesia entienda que el Señor nos está tocando y nos está llamando a la puerta y está diciendo: esas son las señales que yo te dejé saber. Esas son las señales de las que yo te hablé. Amén. Así que hermanos, la Biblia dice en Jeremías capítulo 23 versículos 7 y 8. Yo quiero que lo lean conmigo. Esta profecía bíblica se cumplió el 14 de mayo del año 1948. Se cumplió la profecía que nadie creyó que se podía dar de esa manera.
Y yo quiero que le preste atención a esto. Mire esto, léanlo conmigo. Por tanto, he aquí vienen días, o sea que serían para cuándo, para futuro. He aquí vienen días, dice Jehová, que la gente no dirá más, vive Jehová, que hizo subir a quienes, a los hijos de Israel de Egipto. Espéreme ahí un momentico. Este versículo dice: llegará un tiempo en que eso que yo hice tan grande con Israel, que los saqué de Egipto de 430 años de esclavitud y los llevé por el desierto y les di la tierra prometida, ya eso no lo volverán a contar tanto los judíos. ¿Por qué? Porque mire lo que vendría, verso 8. Sino que ellos dirán, verso 8, sino que ellos dirán: vive Jehová, que hizo qué, subir, y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra de dónde, y de todas las tierras a donde yo los había qué, echado, y habitarán dónde, en su tierra. ¿De dónde llegaron los israelitas, hermano? De todas las partes del mundo. ¿A dónde llegaron? A la tierra que les habían prometido. Hermano, Israel duró 1800 años sin tierra, pero el 14 de mayo del año 1948, cuando se declaró la independencia del Estado de Israel y fue reconocido en las Naciones Unidas como una nación, como un Estado independiente, con tierra, con gobierno, con administración, ese día la profecía de Jeremías se cumplió. Amén. Digan amén. Pero eso para la iglesia es un anuncio. Amén. ¿Están aquí conmigo? Eso para la iglesia es un anuncio de que las profecías que estaban se han cumplido. Con Israel, no solo la de Israel. Hermano, han venido muchas otras profecías en estos últimos 70 años. Para que usted tome nota, hermano. De 100 años hacia acá, el mundo hace 100 años, perdóneme lo que le voy a decir, todos andaban con botas, con palos y cocinando por ahí a leña. Así que no habían aviones, no habían autos, no había tecnología, no había todo lo que tenemos. Los últimos 100 años han sido cumplimiento claro de la palabra de Dios. La ciencia aumentará, la maldad se multiplicaría, se levantarían los hijos contra los padres, se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, habrían guerras, hambres, terremotos, pestes, enfermedades. Hermano, todo eso es anuncio de lo que el Señor dijo: cuando vean estas señales, estén preparados. Amén. Pues, hermanos queridos, todas esas profecías se han venido cumpliendo. Y esto debe llevar al cristiano de hoy entonces a entender algunos aspectos, hermanos, y es que el tiempo que nosotros vivimos hoy no es un tiempo cualquiera. El tiempo que usted y yo vivimos hoy, hermano, es un tiempo que nos está diciendo que Cristo está cerca. Digan amén. Esto nos está dejando saber, hermano, que la venida del Señor día tras día se está acercando y que estamos viviendo tiempos donde las profecías se han cumplido y que lo que Dios anunció de su regreso, de su venida, cuando vieran estas cosas supiésemos que el verano estaba cerca. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. Pues, hermanos queridos, ese día se cumplió la profecía de de Jeremías. Y eso le dice a la iglesia: cuida lo que tienes. Este no es tiempo de que un cristiano se desanime.
Y yo no sé la gente por qué se desanima, hermanos. Con todo respeto, yo no sé la gente por qué se desanima. Porque cuando uno entiende el evangelio y lo que Dios le dio, uno no se desanima. Usted no se desanima. Cuando usted entiende lo privilegiado que es usted, usted no cambia esto por nada ni por nadie. Créame, Israel no lo entendió, hermanos, y ha perdido mucho en la historia. Leamos Lucas capítulo 21, versículos 29 al 31. Mire, hermano, esto nos está anunciando a nosotros algo. Entonces, Lucas 21, versículos 29 al 31. 29 al 31. Léanlo todos conmigo, por favor. También les dijo una parábola, hermanos queridos. Una parábola era la manera en que Jesús usaba circunstancias de la época o vivencias que ocurrían o historias que habían pasado para dar un ejemplo para que la gente entendiera mejor. Eso lo hacen también los padres. Por algo, los padres, cuando un hijo no les obedece, a veces le dicen al hijo: hijo, ven, yo te voy a contar una historia. Cuando yo era pequeño, mi papá me mandó algo y yo no le obedecí y me pasó esto, esto y esto y esto. Él está contando esa historia para que el hijo entienda que hay que obedecer. Eso es una especie de parábola. Les dijo una parábola. Miren lo que Jesús les dijo: miren la higuera. Así que Jesús les dijo: miren la higuera. Y miren que, hermanos, la higuera en la Biblia es Israel. Y los otros árboles son los países árabes. Así que el Señor les dijo: miren la higuera y miren los otros árboles. Miren a Israel y miren los países que están alrededor de Israel. Verso siguiente: cuando ya brotan, viéndolo, cuando broten esos árboles, o sea, empiecen a dar fruto, viéndolo sabéis por vosotros mismos que ¿qué? Cuando esos árboles empiecen a dar frutos, sepan que el verano se acerca. Pues eso que dice la Biblia, que el verano se acerca, está diciendo que el Señor está cerca. Así que cuando el Señor les estaba diciendo esto, digo: cuando Israel vuelva a su lugar, a su tierra. Hermano, eso no lo creía nadie. ¿Cómo que Israel es un milagro? Hace 75 años no tener país y hoy ser una nación como es. ¿Usted sabe cuál es una de las naciones más poderosas del mundo? Israel. Los ejércitos más poderosos del mundo, el de Israel. ¿Sabe a quién se le deben la mayoría de los grandes inventos de esta época? A ellos. ¿Sabe cuál fue la tierra que le dieron a ellos las Naciones Unidas? Por eso Israel no tiene petróleo, porque a Israel no le dieron tierras ricas ni tierras de petróleo. Las tierras de petróleo las dejaron a los árabes. A Israel le dejaron el desierto y lo que no daba nada. Pero eso que no daba nada, hay una profecía sobre eso. Israel hizo florecer el desierto. Por eso Israel hoy exporta frutas a muchos países del mundo, pero está sobre un desierto. Pero hermano, es que detrás de eso hay un orden bíblico, y detrás de eso está el Rey de los cielos, el Señor de los señores, a quien usted le sirve, a quien usted adora, a quien usted le aplaude, a quien usted le canta. Pero hermanos queridos, eso que el Señor dijo que el verano se acerca, le está diciendo a la iglesia: prepárense. Verso 31, y mire lo que dice: así también vosotros, cuando veáis que hay guerra con Israel, que hay cosas que se están moviendo en el mundo y que van en esa línea, sepan que el reino de Dios se está acercando.
Hermanos queridos, lo que sucede con Israel mueve el mundo. Qué guerra tan miedosa y bárbara la de Rusia contra Ucrania, pero no ha movido a todo el mundo. Se apoyan unos países y otros, pero atacaron a Israel y tan solo 2-3 días después, Estados Unidos ya tenía, una semana después ya tenía 2 portaaviones allá metidos. Digo, esto hay que hacer, hay que defender a Israel. Y los países árabes todos han protestado y diciendo hay que sacar a Israel. China ya envió 6 destructores a esa tierra. Hermano querido, lo que pasa con Israel mueve el mundo. Pero es que la Biblia ya nos lo dijo. Cuando ustedes vean que con la higuera está sucediendo algo y que ella dé fruto y que esos palos que están alrededor de ella están dando hojas y todo eso se caldee por allá, sepan que el verano está cerca, sepan que el reino de Dios se está acercando. Y eso le dice a la iglesia algo, hermano querido: hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comprar casa, hay que comprar terreno, hay que comprar un auto, hay que pasear, hay que ir de vacaciones, pero hay que estar preparado porque la venida del Señor se va acercando. Amén. Hermano querido, compre su casa, compre su carro, compre su terreno, váyase de vacaciones, pero sepa que usted tiene que tener una maleta lista. Amén. Y cualquier día la maleta no va a ser para ir a Europa o para Estados Unidos. Mantenga la lista. Un día esa maleta será para partir al reino de los cielos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien estamos esperando. Y yo quiero preguntarle en esta mañana sinceramente, ¿usted lo está esperando? Y yo quiero esta mañana decirle, hermano, un cristiano no puede ver eso y pensar que nada está pasando. Sí está pasando algo en el mundo. Hermanos queridos, sí está pasando algo en el mundo. Y un cristiano que entiende lo que dice la Biblia y ha leído a la Biblia y viene a los cultos y le presta atención a los cultos y no se duerme en los cultos, sabe que algo está pasando. Sabe que algo está pasando. Un cristiano que ve lo que está sucediendo en el mundo sabe que algo está pasando. Algo está sucediendo por todo lo como va evolucionando el mundo. Las pandemias, las guerras. Préstele atención a, hermanos, préstele mucha atención a la multiplicación de la maldad. Todas esas leyes perversas que se están aprobando en todos los gobiernos y que están permitiendo una cantidad de cosas contra la naturaleza misma, contra la genética misma del ser humano, contra la biología misma del ser humano, contra la palabra de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Todo eso, hermanos, nos está diciendo a nosotros: estén preparados, Cristo está a las puertas. Eso le dice a un cristiano: párate firme, Cristo está a las puertas. Eso le dice a los amigos: decídanse. Amigos que están aquí, decídanse a seguir a Cristo. Yo no sé si los amigos no han entendido lo grave que es esto. Pero si Dios todo lo que hizo con Israel y lo sacó de su tierra y le dijo: por cuanto no obedeciste, ustedes tendrán mi bendición si obedecen. Amigo que está aquí, esto es para uno apresurarse y saber que no vaya a venir el Señor y nos encuentre todavía pensándolo y sin resolver nuestra vida.
Que no vaya a venir el Señor y te encuentre todavía. Yo iba a la iglesia. No basta con ir a la iglesia. Dios espera que te arrepientas. Dios espera que te bautices en el nombre de Jesucristo. Y Dios espera que te llenes de su Espíritu Santo. Y Dios espera que vivamos una vida en santidad para Él. Gloria al nombre de Jesús. Pero amigo querido, este es un momento de correrle. Y con esto no le digo que Dios va a venir mañana. No. No vaya usted ahorita a decir, voy a entregar mi casa, mi carro lo voy a vender. Y como me dijo alguien aquí hace como 6 años o 7 años en Aruba, me voy porque Aruba se destruye para el otro año. Y entonces, ¿qué hizo con su casa? Se la devolvió al gobierno. Y le dije, ay hombre, usted no haber dicho que había gente que la podía tomar. No, hermano, pero sí le digo, Cristo nos está dejando saber que todo se está cumpliendo. Y esto hace que los amigos deben tomar decisiones con Dios. Y esto hace que los jóvenes se tomen en serio lo privilegiados que son teniendo a Cristo con ustedes. Esto hace que un cristiano, hermano, no sea un cristiano, hermano, no sea un cristiano tibio ni frío. No. Esto hace que esto ya debe decirle a un cristiano, yo era frío, yo era tibio, pero ahora me pellizqué. Ahora yo sé quién es Dios y sé que primero es mi Dios y le voy a correr y le voy a buscar y le voy a amar y no tienen que motivarme. Yo sé quién es mi Dios. Hermano querido, que a usted no haya que invitarlo a culto. Qué bueno que usted corra al culto. Qué bueno que usted no venga por allá de vez en cuando al culto. Y qué bueno que cuando usted venga al culto, le cante. Todo eso ya es hora. Cuando usted mire todo eso, no es para que se asuste usted, es para que diga cuando a uno se le acerca el viaje. ¿Qué hace usted cuando se le acerca el viaje? Roger, ¿ya tiene la maleta lista? ¿O va a ir a empacarla ahora? ¿Está lista o la va a ir a empacar? Ah, bueno. Pues eso hace que el cristiano que no ora empiece a orar. El cristiano que no lee la Biblia, que lea la Biblia. El cristiano que no adora a Dios, le diga, es hora de adorar a Dios. Eso le está diciendo al cristiano que está viviendo así, es hora de entregarme mi vida a Dios. 100% soy un hijo de Dios y yo voy a cuidar mi salvación. Este no es tiempo de todavía tener la maleta por allá tirada. Hay gente que viaja hoy y no tiene la maleta, que apenas va a ir a buscarla. Pues esa gente tiene problemas. La gente que empaca maleta a última hora es rogándole a migración, apúrese. Ay, mire, que será que usted me ayuda, será que... Pero usted sabía que viajaba. Entonces el señor de migración, ¿qué hace? No, es su problema. ¿Eso cuenta? ¿Cómo así? ¿Cuándo sabía que viajaba? El mes pasado, hace 2 meses, y llegó y apenas se está arreglando. Sí, porque esto, porque aquello. Hermano, ante Dios no va a haber excusa. Usted y yo no podremos decirle a Dios, Señor, mi casa, mis hijos, mi familia, mi papá, mi mamá, el trabajo, el gobierno, los negocios, el carro que me iba a comprar. Hermano querido, no hay excusa. Este es tiempo que el Hijo de Dios esté diciendo, como decían en la iglesia primitiva, Maranata, Cristo viene. Este es tiempo que los hijos de Dios le estemos esperando. Este es tiempo de que usted y yo estemos consagrados. ¿Por qué no alaba a Dios un momento? ¿Por qué no está de pie, hermano? Y le dice algo a Dios. ¡Qué bueno es Dios que nos avisa! ¿Por qué no está de pie y le da un aplauso y alaba a Dios? Y le dice, Señor, gracias porque me avisas, gracias porque estás pendiente de mí, gracias porque me dejas saber, gracias porque me dices que me falta algo.
Dele mejor ese aplauso al Señor. No sé usted qué quiera decirle a Dios hoy. Yo no sé usted qué quiera decirle a Dios hoy. Hermano, yo no sé si alguien aquí tiene algo para decirle a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos? Si usted ha estado alejado de Dios, alejada de Dios, este no es tiempo para estar alejado de Dios, es tiempo de volver. ¿Por qué no lo alaba, le aplaude, le da gracias un momento? Alábele, apláudale, dígale algo al Señor. Qué privilegiados somos, hermanos. Qué privilegiados somos, iglesia de Aruba. Qué privilegio ser un hijo de Dios. Y que Él nos diga: prepárate, alístate, conságrate, entrégame tu vida. ¿Por qué no levanta sus manos y habla con Dios? Si hay cosas para arreglar, hay que arreglarlas ya. Si hay cosas para dejar, hay que dejarlas ya. Si hay cosas de las que hay que desprendernos, es hora de desprendernos. Si todavía hay cosas que no has empezado a hacer, es hora de empezar a hacerlas. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice a Dios: dele gracias por esta salvación? Hermano, trabaje, estudie, compre, pero esté preparado. Si Dios viene, nos vamos con Él. Si Dios viene, nos vamos con Él. Si Cristo regresa mañana, nos vamos con Él. Digan amén, hermanos. Digan amén, iglesia. Oh, aleluya, alabe a Dios, siga alabando a Dios. Yo no sé si usted está agradecido con Dios por haberlo metido al olivo natural. Yo no sé si usted tiene una palabra de gratitud con aquel que lo rescató y le reveló este evangelio. Hable con Dios, hable con Dios. Dígale, decídase, comprométase. Arregle su situación, hermano. Lo que haya que hacer, pero arréglelo. Ayúdanos. Aleluya. Qué lindo es Dios, hermano. Si las fuerzas me faltaran, qué lindo es Dios. Qué bueno es Dios. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Aleluya. Espero por ti. Espera Dios, espera Dios. Vivo por ti. Espera Dios. Tú volverás. Sé que vendrás. Espero por ti. Vivo por ti. Hermano, Tú volverás. el Señor vuelve, iglesia. No fallará. Iglesia de Aruba, el Señor vuelve. Aunque la visión tardare siempre, a ti he de esperar. Que todo lo áspero se allane. Tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Y aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti. Vivo por ti. Vivo por Dígalo, tú volverás. El Señor vuelve, hermanos. Iglesia, el Señor vuelve. Hermano de Aruba, Jesús vuelve. Él vuelve.
Aleluya. Te anhelo. Te espero. Aleluya. Te espero. Vivo por ti. Él volverá. Tú volverás. Dígale, Señor, te estoy esperando. Dígale, Señor, te estoy esperando. Vivo por ti. Dígale, Jesús, te estoy esperando. No fallarás. Espero por ti. Vivo por ti. Tú volverás. Aleluya. Espero por ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Tú volverás. Aleluya. No fallarás. Él vuelve, hermanos, Él vuelve. Aleluya. Él vuelve, hermanos, Él vuelve. Todo eso es por amor a su iglesia que le está diciendo, vuelvo. No sé si usted quiere aplaudirle y decirle gracias, Señor, porque no me tomas por sorpresa, porque me presionas, me llamas, me invitas, porque quieres que organice mi vida, Dios. Él volverá, hermanos. Él volverá. Iglesia, sabed que el verano está cerca. Sepan que el verano está cerca. Sepan que el reino de Dios se acerca. Aleluya. Hermanos, vamos a despedirnos orando, pero no sin antes, vengan hermanos, un momentico. Esta semana celebramos el matrimonio del hermano Eberto y la hermana Shirley. Quiero presentárselos porque, bueno, si ellos me permiten, bueno, nuestros hermanos contrajeron matrimonio civil y esta semana hicimos una ceremonia en la playa para ellos. Se hizo ya la ceremonia. No podían invitarnos a todos por algunas circunstancias, pero con los que fueron se hizo una ceremonia y quiero presentárselos a todos ustedes para que oremos por ellos y para que sepan que ellos ya están casados. Amén. Así que vamos a orar a Dios en favor de los hermanos y vamos a pedirle a Dios que los bendiga. Amén, hermanos. Claro, ya oramos por ellos allá, todo lo que hicimos, pero yo quiero que la iglesia hoy todos oremos por ellos y que puedan ya, cuando los vean por ahí, entonces dice, pero este hermano tan atrevido dándole un pico a la hermana, ¿cómo así? Ve esta hermana tan atrevida, ¿cómo así? Entonces ya saben que es que ya están casados, ¿oyeron? Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle a Dios que los bendiga y los ayude. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos y te bendecimos. Tú eres bueno, Dios mío, qué bueno.